Está bien, doctor, gracias. Mi compañera Raquel va a ser la que le va a ayudar con las diapositivas, doctor. Ya está Ya, proyectado. perfecto. Después de esto, ¿tienen todavía clases ustedes? Sí, doctor, a las 8 de la noche tenemos patología especial. Ya. Y entonces, como ya tienen todas las diapositivas, lo ideal sería que básicamente sean cortitas, no más de media hora. Y si las pueden leer antes y hacer preguntas, sería lo ideal. Pero si no, de todos modos, vamos a tratar de reducir y transmitirles algunos conceptos básicos de los temas que me toca dar para ustedes, que espero que les sea útil. ¿Ya podemos empezar? Sí, doctor, ya está proyectando la primera diapositiva de cardiopatías isquémicas. Sí, lo tengo acá. La siguiente, por favor. Bueno, siempre en la medicina se van actualizando las recomendaciones de grandes sociedades científicas. Y las guías más difundidas y que tienen más peso son las de la Sociedad Europea de Cardiología y la Sociedad Americana de Cardiología, que en el 90% de los conceptos y las recomendaciones coinciden, pero en un 10% más o menos hay cierta discrepancia. Entonces, permanentemente nosotros tratamos de estar actualizados, digamos, con la literatura que se publica a diario prácticamente. Es imposible leer todo lo que se publica hoy en día, pero tratamos de elegir documentos grandes como las guías de estas sociedades. La siguiente. La cardiopatía isquémica tiene muchísimas manifestaciones. Estas solamente son algunas de las manifestaciones. Lo más llamativo y lo que más vamos a hablar, obviamente, va a ser del síndrome coronario agudo, que es lo que causa mayor mortalidad, mayor morbilidad en el mundo entero. Vamos a hablar un poco de la angina crónica y hoy en día se está hablando también de un síndrome coronario crónico, donde incluye manifestaciones como la insuficiencia cardíaca y otras manifestaciones más. Pero nosotros básicamente nos vamos a concentrar en lo que es el diagnóstico y el tratamiento del síndrome coronario agudo y de la angina estable. La siguiente. Para entender un poquitito el tratamiento que se realiza hoy en día de la cardiopatía isquémica, tenemos que tener algunos conceptos básicos, anatómicos y fisiológicos. Lo que ustedes ven en la imagen, básicamente hacia la derecha, es una arteria sana, la pared completamente sana, no tiene ninguna estría de grasa, absolutamente nada. Entonces el endotelio es liso y la sangre circula sin ningún inconveniente. Pero la enfermedad coronaria empieza muy precozmente. No se decidió cuándo empieza, pero aparentemente 10, 12 años de edad ya empezamos a formar algunas placas en las arterias del corazón, que cuando van obstruyendo paulatinamente no dan ninguna manifestación. Para que una arteria o una placa dé manifestaciones clínicas, debe reducir el diámetro de la arteria, la luz de la arteria, por lo menos en un 70%. Obstrucciones del 30, 40, 50% habitualmente no producen una alteración funcional en la circulación coronaria. Pero cuando ya llega a un 70%, cuando una persona realiza una actividad no habitual, como el ejercicio, hay un desbalance entre la oferta y la demanda. Al hacer más ejercicio, obviamente el corazón necesita más sangre. Al haber esta limitación por esta obstrucción de por lo menos el 70%, ya no puede suplir esa exigencia y va a generar
isquemia. Pero esa isquemia solamente es mientras dure este desbalance. Si la persona hace el reposo, se normaliza y desaparece el dolor o la isquemia. Básicamente, ese es el sustrato de la angina crónica. En cambio, en el síndrome coronario agudo, sobre esa placa aterosclerótica, que no necesariamente necesita llegar a un 70%, se produce una ruptura o una erosión de esa placa y se forma un coágulo. Y ese coágulo, en forma habitualmente brusca, disminuye en forma muy significativa el flujo y puede dar cualquiera de las manifestaciones del síndrome coronario agudo. Siguiente. Entonces, básicamente el síndrome coronario agudo es un diagnóstico de ingreso, de emergencia. No puede ser un diagnóstico de alta del paciente. El síndrome coronario agudo son prácticamente 3 entidades que comparten el mismo mecanismo fisiopatológico que hemos mencionado. Hay una placa sobre la que se forma un trombo y una disminución súbita del flujo sanguíneo que va a ocasionar una isquemia importante. El síndrome coronario agudo es una emergencia médica. A veces hay que hacer procedimientos inmediatamente, pero el paciente tiene que estar internado y dependiendo del cuadro, podemos elegir el momento más adecuado para hacer un procedimiento intervencionista. Son 3 componentes, básicamente, que tiene el síndrome coronario agudo. Por un lado está el infarto. Este infarto, solamente por el electrocardiograma, lo separamos en 2 grandes grupos, si tiene elevación del segmento ST o no tiene elevación del segmento ST, cuyo manejo es diferente. Y por otro lado, está la angina inestable cuando no se ha demostrado datos de necrosis miocárdica. ¿Qué tenemos que recordar como concepto grande? Si hay elevación del segmento ST, básicamente traduce que hay una obstrucción completa de la arteria. La arteria está 100% ocluida y, por tanto, es la causante de todo el daño que va a hacer al miocardio. Por eso es que como concepto hay elevación del segmento ST, asumimos que la arteria está completamente ocluida y el tratamiento primordial es desobstruir esa arteria lo más rápido posible para devolverle la circulación. Eso es lo que se conoce como terapia de reperfusión. En cambio, cuando el infarto no tiene elevación del segmento ST, se asume que la arteria no está completamente ocluida, está obviamente muy enferma, pero no se ha tapado completamente y no es indispensable en todos los casos desobstruir esa arteria en forma inmediata. Se hace en forma selectiva. En cambio, cuando hay elevación del segmento ST, el tratamiento primordial es una terapia de reperfusión. La siguiente. Vamos a empezar con lo que es el infarto con elevación del segmento ST, que seguramente tiene las manifestaciones más dramáticas y además requiere que actuemos rápidamente y ojalá en forma organizada en las diferentes instancias. La siguiente. Vamos a tratar de avanzar un poquitito analizando un caso clínico, que es un varón. Los varones, por ahora, por lo menos, tenemos más riesgo que las mujeres, por lo menos en edades de 50, 60 años,
para hacer un infarto. El cigarrillo, el colesterol, como vamos a ver en otra clase, la diabetes mellitus, son factores que aumentan la probabilidad de tener cardiopatía isquémica. Pero una persona puede no tener ningún factor de riesgo clásico y tener un infarto agudo de miocardio. La sola edad ya es un factor de riesgo y hay algunos otros factores de riesgo que todavía no están claramente demostrados y muchas veces se estudia justamente en personas que no tienen los factores de riesgo clásicos. Pero lo más común es que una persona sea mayor y tenga además algún factor de riesgo. Esta persona tiene un dolor torácico típico retroesternal que le ha durado 60 minutos, pero está estable hemodinámicamente. La siguiente. Entonces, ¿qué planteamos en este paciente? Tiene factores de riesgo, tiene clínica sugerente de isquemia, ya podemos catalogarlo como un síndrome coronario agudo. Solamente con esos criterios ya decimos, este paciente tiene un síndrome coronario agudo. El electrocardiograma, que hay que realizarlo muy rápidamente, nos va a decir si hay elevación del segmento ST o no hay elevación del segmento ST. Si existe elevación del segmento ST y además los marcadores de necrosis como la troponina son positivos, entonces se confirma el diagnóstico de infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. Si bien, como vamos a ver después, el pilar fundamental para diagnosticar infarto es la elevación de biomarcadores de necrosis, en el infarto con elevación del segmento ST tomamos la conducta mucho antes de tener el resultado de las troponinas. Si bien hay troponinas ultrasensibles que ya se elevan a la primera hora, las de mayor uso tardan 3 a 4 horas en elevarse. Y cuando hay elevación del segmento ST, nosotros tenemos que actuar mucho más rápidamente. Tomamos las muestras, evidentemente, pero no esperamos, en este caso, si cumple los criterios de elevación del segmento ST para tomar una conducta. En cambio, si no tiene elevación del segmento ST, vemos el resultado de las troponinas. ¿Es positivo? Una vez más, por la troponina. Entonces hacemos el diagnóstico de infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST. En cambio, si estos marcadores son negativos, pues nuestro diagnóstico definitivo será una angina inestable. Esos deberían ser los diagnósticos finales, en una historia clínica o en un paciente internado. O, obviamente, si no es ninguno de ellos y se ha descartado, se pondrá el diagnóstico al que se ha llegado. Pero no puede ingresar y no puede salir con el diagnóstico de síndrome coronario agudo. Siguiente. Como ustedes ven, no toda persona que tiene dolor torácico va a tener un infarto agudo de miocardio. Hay muchas otras patologías que pueden simular un infarto. La embolia pulmonar, la disección de la aorta, una neumonía, digamos, entre los que más llegan a confundir. Obviamente hay problemas digestivos, hay problemas de ansiedad, etcétera, que pueden tener dolor en el pecho y hay que hacer el diagnóstico diferencial para catalogar al paciente que tiene un síndrome coronario agudo. Siguiente. No es una estadística de ningún centro acá de Cochabamba, pero es un
más o menos lo que se publica, el 50% de las personas que acuden a una emergencia con dolor al pecho no tienen un origen cardíaco. Un porcentaje tiene infarto sin elevación del segmento ST, otros van a tener infarto con elevación del segmento ST y un 10% aproximadamente tienen angina inestable. Y en un 15% tienen otras cardiopatías que pueden presentarse con dolor, como una miocardiopatía hipertrófica, por ejemplo. Siguiente. La definición del infarto agudo de miocardio ha ido cambiando en el transcurso de los años. Les contaba a los estudiantes que están rotando en este momento conmigo que en mi época la OMS fijaba 3 criterios que había que tomar, 3, que era el dolor, cambios en el electrocardiograma y marcadores de necrosis, en esa época CPK. Y el requisito era que 2 de ellos sean positivos, como para poder decir tiene un infarto agudo de miocardio. Pero en el tiempo se han ido consensuando algunos conceptos, justamente estas sociedades grandes, y se ha llegado a una definición hoy universalmente aceptada. Posiblemente en algún momento va a ser revisada, pero hoy en día la definición que vamos a ver es universalmente aceptada. ¿La siguiente? Entonces, ¿cómo se define hoy en día un infarto agudo de miocardio? Básicamente, demostrando que exista necrosis miocárdica. El infarto significa muerte celular. Por tanto, tenemos que tener algún marcador que nos diga que existe esta muerte celular. Y el marcador más utilizado hoy en día es la troponina. Entonces, el diagnóstico del infarto de miocardio hoy en día es en base a la elevación de las troponinas. Pero no cualquier elevación es de la troponina es un infarto agudo de miocardio. Hay otras circunstancias que pueden elevar la troponina, pero no son por isquemia, no producen necrosis por isquemia, y cuando solamente hay elevación de la troponina, se habla de una lesión miocárdica. En cambio, para decir que es infarto, además de la elevación de las troponinas, tiene que tener algún otro componente clínico compatible con isquemia de miocardio. Ahí entra el dolor, ahí entran las alteraciones del electrocardiograma, ahí entran las alteraciones de la contractilidad en estudios como la ecocardiografía, o si llegamos a hacer una angiografía, la oclusión coronaria. Cualquiera de ellos puede acompañar a la elevación de las troponinas y hacemos el diagnóstico de infarto agudo de miocardio. Es excepcional, pero sí se puede hacer, sí está aceptado hacer el diagnóstico de infarto agudo de miocardio sin que exista elevación de las troponinas. Vamos a ver en unas próximas diapositivas en qué situación está aceptado hacer ese diagnóstico, incumpliendo este requisito básico que estamos recalcando. Siguiente. No toda troponina, como decíamos, elevada significa infarto. Hay varias causas, como hasta una crisis hipertensiva, una insuficiencia cardíaca, una insuficiencia renal, que pueden elevar las troponinas. Una vez más, elevación de troponinas no es sinónimo de infarto, tiene que tener los otros componentes compatibles con isquemia miocárdica para realmente aseverar que es un infarto agudo de miocardio. La siguiente.
Esta es una clasificación de acuerdo al componente fisiopatológico y algunas otras características, y dividen en 5 tipos de infarto. El clásico que hemos hablado, que hemos descrito, que es por la ruptura de una placa y formación de un trombo, se llama infarto tipo 1, que es el más frecuente, en más del 90%. Pero no se necesita tener este trombo, esta oclusión, para que también pueda existir infarto agudo de miocardio. Y este es el infarto tipo 2. En el infarto tipo 2 es tanto el desbalance entre la oferta y la demanda del miocardio que se necrosa el miocardio. Pacientes que tienen sepsis, por ejemplo, y otras circunstancias, hay mucho desbalance y se produce infarto agudo de miocardio. El tipo 3 es a lo que hacía referencia hace un momento. El infarto tipo 3 es aquel infarto que no dio tiempo a que se le haga un electrocardiograma o se haga una determinación de las troponinas. Tiene una clínica sugerente y falleció. Hizo una muerte súbita. Una persona que estaba tranquila, le dolió el pecho con características de un infarto, por ejemplo, y fallece. Entonces estamos autorizados, según esta definición, para decir que sí tiene un infarto o tuvo un infarto, pero sin elevación de las troponinas. El tipo 4 está asociado a procedimientos percutáneos, angioplastías que se hacen hoy en día, obviamente no en el contexto de un infarto. Y el tipo 5 está asociado a cirugía cardíaca. La siguiente. Esto es para que vean más o menos cómo es lo que sucede en el infarto agudo de tipo 1, que ya hemos mencionado. Hay una placa sobre la cual se forma el trombo y se ocluye completamente la arteria. La siguiente. Hay que tener cuidado que no toda muerte súbita es un infarto agudo de miocardio. El diagnóstico correcto cuando existe una muerte súbita es exactamente eso. Es una muerte súbita y habrá que investigar en la autopsia cuál ha sido la causa. No toda muerte súbita es infarto. Esto sucedió como hace 5 años, creo, no me acuerdo exactamente ya cuándo, en el Alto, un árbitro de 28 años que fallece súbitamente en pleno partido. 28 años, que hace una muerte súbita, sin una clínica sugerente, poco probable que haya sido un infarto, pero desde el punto de vista médico decimos ha tenido una muerte súbita. Posiblemente una miocardiopatía hipertrófica u otras alteraciones del ritmo que hayan ocasionado este desenlace fatal. Siguiente. El dolor es la principal manifestación del infarto agudo de miocardio, pero puede existir infarto sin dolor. El dolor típico obviamente es retroesternal, opresivo, que se irradia a la mandíbula, hacia el brazo izquierdo o a los 2 brazos. Tiene náuseas, sudoración el paciente, es el típico infarto. Pero no todas las personas se presentan así. Pueden tener dolor con otras características o inclusive pueden tener infarto sin dolor. Más frecuente en personas mayores, en personas con diabetes, con alguna alteración neurológica. Si tiene factores de riesgo el paciente y tiene alguna manifestación que no nos queda clara, pues hay que pensar en un infarto agudo de miocardio, aunque no tenga un dolor típico. Siguiente.
Entonces, volviendo con nuestro caso, es un paciente que tiene factores de riesgo, que tiene clínica sugerente de isquemia. Siguiente. Y lo que tenemos que hacer ahora como primer objetivo es darle el diagnóstico inicial. Siguiente. Que ya lo dimos, ya vimos esta diapositiva, es un síndrome coronario agudo. Hasta ahí podemos llegar con la presentación clínica. ¿Qué nos corresponde hacer? Inmediatamente un electrocardiograma. Siguiente. Cuando un paciente viene a la emergencia, además de hacer un electrocardiograma, las guías, fíjense cómo recomiendan que en menos de 10 minutos, en algunos hospitales, sobre todo una temporada, se hacía mucho énfasis que exista una unidad del dolor torácico en la emergencia donde se haga una rutina, digamos, la evaluación de estos pacientes que acuden con dolor. No se ha popularizado, digamos, demasiado, pero sí sería bueno que en la emergencia exista un espacio, digamos, con un protocolo destinado al estudio del dolor torácico. Pero, además de hacer el electrocardiograma, en menos de 10 minutos debemos tomar algunas medidas. Hay que tomar los signos vitales, obviamente. Hay que monitorear al paciente. Tiene que estar con una vía, porque tenemos que pasar medicamentos. Y tiene que ser un interrogatorio rápido el que hagamos al paciente, que sea dirigido. No le vamos a preguntar cosas de la vivienda, etcétera, que tienen importancia en otras enfermedades, pero en la cardiopatía isquémica habitualmente no. Creo que se ha descompaginado un poquitito las diapos. A ver la siguiente. Me falta una diapo con un electrocardiograma, pero no importa, vamos a seguir. Vamos a tomar obviamente la siguiente, está bien ahí. Vamos a tomar obviamente los marcadores cardíacos que hemos hablado, sobre todo la troponina. En caso de que no tengamos troponina, podemos utilizar la CK. Solamente en esos casos está recomendado hoy en día, pero el preferido es la troponina. Vamos a pedirle obviamente un perfil de coagulación porque vamos a alterar la coagulación con los medicamentos. Vamos a pedir electrolitos y una radiografía de tórax, pero más para ver la repercusión hemodinámica o para hacer el diagnóstico diferencial, porque no nos ayuda en llegar a hacer el diagnóstico una placa de tórax. Siguiente. Cuando vemos el electrocardiograma, rápidamente debemos analizar cuáles son las alteraciones que produce la cardiopatía isquémica. La cardiopatía isquémica produce alteraciones en la onda T, en el segmento ST y también en el complejo QRS, dependiendo de la severidad de la isquemia miocárdica. Lo que más rápidamente debemos analizar es si el paciente cumple criterios de elevación del segmento ST, porque tenemos que actuar rápidamente. ¿Cuáles son esos criterios? La elevación del segmento ST tiene que ser mínimamente de 1 milímetro o 0.1 milivoltios, excepto en derivaciones V2 y V3, que en general se necesita como criterio que la elevación sea mayor, habitualmente para redondear 2 milímetros. En el resto de las derivaciones basta 1 milímetro de elevación del segmento ST. Debemos analizar otros criterios.
Esta elevación del segmento ST tiene que estar por lo menos en 2 derivaciones anatómicamente contiguas. Cada de las derivaciones están cercas, entonces no puede haber alteraciones solamente en una derivación. El requisito es que por lo menos 2 derivaciones anatómicamente contiguas tengan esta elevación del segmento ST. ¿Qué más tenemos que ver como característica, digamos, de la elevación del segmento ST? Que habitualmente es de convexidad superior, es decir, es como una joroba. Pueden haber imágenes en espejo. Eso quiere decir, si hay un infarto en la cara anterior, por ejemplo, con elevación del segmento ST, podemos ver infradesnivel del segmento ST en la cara inferior. Y habitualmente el infarto se produce en algún territorio vascular que lo podemos determinar, sea anterior extenso, sea inferior, etcétera. De acuerdo a las derivaciones en las que se altera, sí podemos decir aproximadamente qué territorio del corazón está comprometido. Recalcarles que un electrocardiograma sin que cumpla estos criterios no descarta definitivamente un infarto agudo de miocardio. Si la clínica es sugerente, debemos repetir electrocardiogramas o debemos utilizar otros métodos que nos ayuden a definir si realmente está cursando o no con un infarto. El infradesnivel del segmento ST, como criterio, por lo menos medio milímetro. Hoy en día se ha bajado, antes se decía 1 milímetro, pero tiene que tener la característica de ser horizontal, como en esta imagen que tienen ustedes, o descendente. Cuando hay un infradesnivel y rápidamente asciende, es una variante normal y no debe considerarse como un componente de isquemia miocárdica. La siguiente. Hay que tener cuidado dónde medimos la elevación del segmento ST. Y lo correcto es hacer a nivel del punto J. ¿Cuál es el punto J? Justamente es la transición del complejo QRS hacia el segmento ST. Se toma la línea de base, que habitualmente se puede tomar a nivel del intervalo PR, y de ahí se mide cuántos milímetros está elevado en ese punto, en la transición, en el punto J. Si nos vamos un poco hacia la derecha, ya está metida, por ejemplo, la onda T y no es una elevación del segmento ST. Siguiente. La cardiopatía isquémica puede alterar también la onda T y la puede hacer negativa, simétrica, como en esta imagen, o más bien puede ser positiva. Pero cuando es positiva, cambia de forma. Ya han visto ustedes el electrocardiograma. En este caso se hace simétrica, picuda, alta, pero alta con algunos criterios. En las derivaciones precordiales tiene que medir por lo menos 10 milímetros y en las derivaciones frontales más de 5 o 6 milímetros para decir que es una hiper-T. Y finalmente, cuando hay necrosis miocárdica, hay alteraciones del complejo QRS. ¿Cuáles son esas manifestaciones? Sobre todo las ondas Q patológicas, que se hacen más profundas y más anchas. Más profundas que llegan a alcanzar por lo menos el 25% de la onda R en las derivaciones, obviamente, donde predomina la onda R. Y se hace más ancho, más de 1 milímetro, y esa Q es patológica. Otra manifestación de necrosis es la disminución de la amplitud de la onda R.
se vuelven complejos QRS pequeños, no hay progresión de la R a veces en derivaciones frontales, también es una manifestación de necrosis miocárdica. La siguiente. Dijimos que la elevación del segmento ST tiene que ser por lo menos en 2 derivaciones anatómicamente antiguas. Si bien hay algunas variaciones en los textos, más o menos este cuadro resume dónde estaría localizado el infarto, de acuerdo a las derivaciones comprometidas. Si es en V1 o VM2, es un infarto septal. Si ya llega a comprometer derivaciones B4 o B6, además de B1, se llama apical anterior, que del anterior clásico, pero hoy en día dicen que es más apropiado decir apical anterior. Si compromete todas las derivaciones precordiales, más de 1 y ABL, se habla de un anterior extenso. Si solamente está en V2, V3, D1 y ABL, se llama medio anterior, a diferencia del apical anterior, que están elevados B4 a B6. D2, D3 y ABF son las derivaciones inferiores, D1 a BL más B5 y B6 lateral, y puede haber combinación como el inferolateral. Siguiente. Vamos a ver este electrocardiograma y vamos a terminar hoy con el análisis de este electrocardiograma, porque ya llevamos 36 minutos y ya es demasiado. ¿Alguien se anima a decir qué alteraciones ven en este electrocardiograma? Dale, el que quiera. Doctor, se puede observar supradesnivel en el segmento ST en derivaciones inferiores, como ser en derivación de 2, de 3 y ABF. Y hay infradesnivel en ABL, lo cual podría hacernos ver una imagen en espejo. Muy bien. Entonces, este electrocardiograma más típico no podría ser. Fíjense, está elevado el segmento S3 en 3 derivaciones anatómicamente contiguas. D2, D3, ABF está en la cara inferior. Los 3 están alterados. La elevación del segmento ST es más de 1 milímetro con seguridad. La forma de la elevación del segmento ST es lo que está descrito, convexidad superior, y además en este caso tiene imagen en espejo en D1 y ABL. No le podemos exigir más a un electrocardiograma. Más típico que este de un infarto, difícil encontrar. Muy bien, jóvenes. Vamos a quedar acá y mañana continuamos con el infarto agudo con elevación del segmento ST, salvo que tengan alguna pregunta hasta acá. Muy bien. Entonces los veo mañana a las 7 en punto. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Chao, chao. Hasta luego, doctor. Hasta luego.